Damos inicio entonces el día de hoy a la teleconferencia sobre que es parte del proceso de terminar su evaluación del doctor Orlando Castillo Monzón, quien es cirujano oncólogo en un programa de residentado y que está concluyendo su residentado de subespecialidad en cirugía oncológica abdominal y nos va a presentar tratamiento del cáncer de páncreas borderline, es decir, en el límite de la resección. Adelante, doctor Castillo. Ok, muchas gracias, doctor Payet, por la presentación. Gracias a todos los participantes. Vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, vamos a ver los temas a continuación. Eh, vamos a ver una introducción sobre datos epidemiológicos, algunas manifestaciones clínicas generales, los criterios de definición del cáncer de páncreas borderline resecable, un flujo de decisiones según la NCCN, que es una guía americana que seguimos como parte de la estrategia de manejo del cáncer de páncreas, y algunos estudios que van a avalar el tratamiento del cáncer de páncreas borderline resecable, ¿no? Y algunas conclusiones para finalizar esta presentación. Bueno, como introducción, vamos a tener que el cáncer de páncreas tiene una mortalidad y una incidencia similar, ¿no? Tanto así que un 10 a 20% de estos cánceres son resecables solamente, ¿no? Al momento del diagnóstico. Y hasta ahora se ve que la cirugía es el equivalente a la cura de la enfermedad para los que llegan a tiempo, ¿no? Tras resecciones R0, es decir, que una cirugía se logra resecar toda la lesión macroscópica y asociado a nuevos esquemas de quimioterapia, pueden aumentar las tasas de supervivencia en estos pacientes hasta un 20%. Sin embargo, en algunos casos tenemos todavía márgenes positivos hasta en un 30-40%. Tal es así que las tasas de recaída local pueden llegar a un 20-25% y a distancia entre un 15-20%. La mediana de supervivencia se estima entre un 13 a 15 meses luego de la cirugía, con una sobrevida global a 5 años de menos del 20%. En el momento de diagnóstico, un 33% de esos pacientes tienen diagnóstico de cáncer de páncreas localmente avanzados o borderline, que es el tema que nos toca esta mañana. Permítame. Dentro de una de las manifestaciones clínicas más comunes va a ser el dolor abdominal, va a haber ictericia, se puede presentar con náuseas, vómitos, dispepsia y pérdida de peso. En cuanto a la clasificación del cáncer de páncreas, perdón, en general del cáncer de páncreas según su resecabilidad, puede ser un cáncer de páncreas no metastásico, metastásico, y dentro del grupo no metastásico vamos a encontrarnos con el grupo de cáncer de páncreas resecable, borderline resecable y localmente avanzado. En rojo es lo que nos toca el tema hoy. Y vamos a ver ahora sus criterios de definición, ¿no? Para un borderline, para un cáncer de páncreas borderline resecable, que si este tumor está hacia la cabeza o hacia el proceso uncinado del páncreas, y podemos definirlo como un borderline arterial o un borderline venoso, ¿no? En el caso del borderline arterial, es cuando este tumor del páncreas está en contacto con la arteria hepática común, pero sin extensión hacia el tronco ciliado, ¿no? O hacia la bifurcación de la arteria hepática común, lo que implica que va a permitir una resección completa y seguro de este lado vascular para una posible reconstrucción también. Asimismo, el tumor eh, debe estar en contacto en menos de 180 grados con la arteria mesentérica superior o con alguna de las variantes anatómicas que puede presentarse, ¿no? Y si fuera en caso de que el tumor está hacia la cola o el cuerpo, también el contacto con el tronco celíaco debe ser de menos de 180 grados. En el caso del cáncer de páncreas borderline venoso, el tumor puede estar en contacto con la vena mesentérica superior o la vena porta en más de 180 grados. Este contacto, para que pueda ser resecable, tiene que estar en menos de 180 grados, siempre y cuando
exista irregularidad en el contorno del vaso, ¿no? O trombosis de esa vena. Se estima que puede ser se le considera como borde resecable cuando la resección vascular va a ser segura y completa para permitir una adecuada reconstrucción. El tumor también se refiere que es borderline venoso cuando está en contacto con la vena cava inferior. Entonces, estos son los criterios de definición de borderline resecable. Aquí en un esquema podemos ver en marrón el tumor y eh, el contacto menos de 180 grados, ¿no? Como vemos aquí, puede ser más de 180 grados, pero si hay rugosidad, entonces eso debemos basarnos en la distancia de compromiso para una recesión completa y segura como está descrito. Según la guía NCCN en la versión 2024 para tumores borderline resecables no metastásicos, se sigue un esquema de flujograma del manejo, donde se sugiere realizar una ecoendoscopía para realizar una biopsia guiada, un estadio laparoscópico, un estudio del CA19 y considerar el estudio del PET scan. Si no se confirma el diagnóstico de cáncer con este procedimiento inicial, podemos repetir la biopsia. En caso de no ser confirmado, si estamos en un centro de no alto volumen, entonces hay que referir a este paciente a una institución de alto volumen para un manejo adecuado, ¿no? Y si la biopsia fue positiva, entonces hay que considerar la panqueatografía retroendoscópica para colocación de un stent, ¿no? Y mejorar así el drenaje de la bilis si es que en el caso hubiera una ictericia obstructiva. Y igual, si la biopsia es positiva de inicio, entonces igual considerar el PCR, la CEPRE para la colocación del stent. Ahora, en los casos en que se considere que este paciente debe ir a una terapia neoadyuvante, igual, ¿no? Se hace el estudio de estadiaje respectivo con tomografías de tórax, abdomen y pelvis o una resonancia magnética del abdomen. eh, y considerar el uso del PET scan en algunos casos que sea necesario, o el estudio del CA19 también, ¿no? En esos casos, que se tenga dudas respecto al estudio de las imágenes, podemos considerar la laparoscopía diagnóstica, si que previamente no ha sido realizada, y en función de estos resultados veremos si que este paciente es tributario de una cirugía o no, en los que ya hayan recibido eh, quimioterapia neoadyuvante. Luego de estos pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante y son sometidos a cirugía, igual se les hace un estudio de reestadificación y valoramos, ¿no? La necesidad de recibir más terapia neoadyuvante o si ya no necesita más y pasa a otro tipo de manejo. Muy bien. Entonces, algunos estudios que nos van a permitir a nosotros ir viendo cómo es que este manejo del cáncer de páncreas borderline resecable en realidad tendría que ser un manejo multidisciplinario, porque como vemos hasta ahora, según lo que la NCCN nos dice, no solo depende de un servicio, ya sea el servicio de medicina oncológica o de cirugía para el manejo de estos casos, sino tiene que ser un manejo multidisciplinario, incluido también la posibilidad de que esos pacientes puedan recibir radioterapia. En este estudio, compararon, es una revisión sistemática donde compara la posibilidad de que estos pacientes con este diagnóstico puedan ir a cirugía de frente eh, con la neoadjuvancia, ¿no? Entonces, en este estudio se estipuló un total de 1.800 estudios, 1.828, 18.828 pacientes, perdón, de los cuales finalmente se fue descartando algunos estudios y se quedaron con 38. Eh, el outcome primario de este estudio fue la media de sobrevida global, y para pacientes con cáncer de páncreas borderline resecable, que se incluyeron
12 estudios que tuvieron cirugía de inicio, con un total de 927 pacientes, y encontraron que la media de sobrevida global fue de 12,8, ¿no? Con un rango de 11,6 a 16,3 meses. Y en el grupo de pacientes que fueron a quimioterapia neoadyuvante encontraron 35 estudios con un total de 881 pacientes con una media de sobrevida global de 19,2 en un rango de 11 a 32 meses, ¿no? Vemos que aquí ya la quimioterapia neoadyuvante estaría jugando algún rol importante en el manejo de estos pacientes por la mejora en la sobrevida global, ¿no? Que es lo que concluyen aproximadamente en este estudio. Eh, la, en este otro estudio compararon la cirugía de frente también para el cáncer de páncreas por la resecable, comparado con un estudio de un curso corto de gencitabina más gencitabina con quimiorradioterapia y un curso adicional de gencitabina más cirugía más gencitabina neoadyuvante, ¿no? Este estudio fue un estudio enfocado con intención de tratar un total de 119 pacientes en el grupo de neoadyuvancia y en el grupo de cirugía de frente fue un total de 127 pacientes. Eh, el objetivo principal del estudio fue la sobrevida global, ¿no? Y la dosis de radioterapia que utilizaron fue de 2,4 grays por 15 cursos, en total 3.600 centigrays, ¿no? Entonces, encontraron que la sobrevida global, aquí en esta primera gráfica, en celeste, para el grupo de quimioterapia preoperatoria, comparado con la cirugía inmediato en rojo, encontraron un hazard ratio de 0,78, ¿no? Y en el estudio del long rank encontramos que el P fue mayor de 0,05, por lo que se concluye que en este resultado no hubo una diferencia significativa en cuanto a la sobrevida global. Sin embargo, cuando evaluaron la sobrevida libre de enfermedad, sí encontraron una diferencia estadística, una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, ¿no? Entre el grupo de quimioterapia preoperatoria y el grupo que fue a cirugía de inicio, ¿no? Con un hazard ratio de 0,73, es decir, un 0,27% de posibilidades de mortalidad solamente con el grupo, en el grupo de quimioradioterapia preoperatoria. En este mismo grupo de pacientes se revaló los resultados a largo plazo y encontraron que finalmente, comparado el grupo de pacientes que fue aquí en celeste, en la última línea de la gráfica, comparado con el grupo de quimioradioterapia neoadyuvante, aquí comparado en la segunda línea de la gráfica que estoy señalizando, hubo una diferencia estadísticamente significativa en función al hazard ratio, ¿no? Que fue de 0,67% de posibilidades de supervivencia en el grupo de, de pacientes que fueron a quimioterapia con radioterapia de forma neoadyuvante. Importante el resultado final en este estudio, puesto que el porcentaje de tasas de resección, ya sea en el grupo eh, de cirugía de inicio o quimiorradioterapia neoadyuvante, no hubo diferencia estadística significativa, ¿no? O sea, en ambos grupos podrían haber ido. Sin embargo, las tasas de resección R0 se encontró que fueron mayores en el grupo de pacientes que fueron a quimiorradioterapia neoadyuvante como manera inicial de tratamiento, ¿no? Con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ya vamos enfocándonos en que este estudio eh, nos da luces de que eh,
quimio-radioterapia neoadyuvante es un tratamiento ideal de inicio en este grupo de pacientes. Luego, tenemos este otro estudio, el Allianz A021501, donde comparara el uso de folforinos con folforinos más radioterapia hipofraccionada, ¿no? En cánceres borderline resecables. Bueno, hicieron todo un diseño en su estudio, hicieron el diagnóstico, establecieron el diagnóstico, hicieron un preregistro, hicieron las revisiones y la randomización en dos brazos, ¿no? En el brazo A, estos pacientes recibieron 4 cursos iniciales de Folfirinox con un restadiaje. Posteriormente recibieron 4 cursos adicionales de Folfirinox con un nuevo restadiaje. De estos se seleccionaron quienes se iban a cirugía con un posterior restadiaje para posibilidad de quimioterapia adyuvante, ¿no? Y en el grupo B, estudiaron pacientes con Folforinos, 4 cursos, con un restadiaje y 3 ciclos adicionales de Folforinos, pero a diferencia del grupo anterior, aquí incluyeron la radioterapia, pero el tipo SBRT, a dosis de 25, 25.000 centigrados en 5 fracciones, ¿no? Con restadiaje, reevaluación para cirugía y posterior reevaluación de la cirugía, después de la cirugía, para valorar la posibilidad de quimioterapia neoadyuvante. En estos, bueno, la randomización fue bastante interesante, puesto que en el grupo A, que es el grupo de que fueron a quimioterapia sin, sin radioterapia, enrolaron finalmente a 20 pacientes, que equivale al 31%, y en el grupo de los pacientes que fueron a radioterapia, completaron todos los tratamientos 10 pacientes, que equivale al 18%, ¿no? Y en el grupo que logró recibir la radioterapia, comparado con los grupos que solamente recibió los 8 cursos en el brazo A y en el brazo B, los que recibieron radioterapia fueron 40 pacientes, que equivalen a un 73%, ¿no? Entonces se fueron eliminando algunos pacientes del estudio porque empezaron a presentar progresión de enfermedad, por elección del médico, en fin, diferentes criterios de selección en ese momento en la randomización. Finalmente, el estudio inicialmente fue diseñado para reevaluación a los 18 meses y encontraron que la tasa de sobrevida global a 18 meses fue de 66,4% para el brazo de Folfirinox, ¿no? Pero no se encontró un adecuado reclutamiento necesario para concluir en la eficacia del Folfirinox más radioterapia, ¿no? A los 18 meses, equivaliendo esto en un 47,3%. Las tasas de resección en el grupo de Folfirinos fue 49% y en el grupo de Folfirinos más radioterapia fue 35%. Entonces, estos resultados fueron comparados con los datos históricos, ¿no? De los pacientes con cáncer de páncreas borderline resecable. Y vimos que el Folfirinox, de manera neoadyuvante, estaba asociado con una sobrevida global favorable en relación con los datos históricos, mientras que el uso de Folfirinox con radioterapia hipofraccionada con SBRT no mejoraba la sobrevida global en comparación con los datos históricos. Por lo tanto, concluyen en el estudio de que el folfirinox representaba un régimen de referencia en este contexto y, bueno, una columna vertebral sobre la que añadir nuevos agentes probablemente, ¿no? Finalmente, en este último estudio, comparan también la cirugía inmediata con un curso corto de gencitabina neoadyuvante más capecitabina, folforinos o quimio, radioterapia en pacientes también con cáncer de páncreas borderline resecable. El estudio lo denominaron el SPAC-5 y fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, un ensayo de viabilidad controlado de fase 2 en el Reino Unido y Alemania, ¿no?
El diseño del estudio incluyeron 90 pacientes con el diagnóstico establecido que fueron randomizados y estratificados por centro, ¿no? O sea, un grupo fue a cirugía de frente, otro grupo fue dirigido a recibir gencitabina, capacitabina, otro grupo a recibir solo quimioterapia con folforinox y otro grupo a recibir quimio-radioterapia, ¿no? Eh, Luego de los tratamientos, los pacientes fueron restadiados, se valoró la posibilidad quirúrgica. Luego de la cirugía también recibieron neoadyuvancia, perdón, adyuvancia, y fueron todos seguidos por 12 meses para hacer el estudio respectivo, ¿no? El resultado, el estudio como objetivo principal tuvo la tasa de reclutamiento, las tasas de resección R1, R0, y como estudios secundarios, objetivo secundario fue las tasas de resección R0, la toxicidad, la sobrevida global, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de los resultados importantes de este estudio. En el grupo de cirugía inmediata, el número de pacientes fue 32 con 20 resecciones, y en el grupo de neoadyuvancia fueron 56 pacientes con 31 resecciones, ¿no? Sin diferencia estadística significativa. Y el promedio global fue un 58% en las tasas de resección R0, R1, ¿no? En este, en este estudio se demuestra pues que Folforinox, que está aquí en verde, en la línea superior de arriba, a 12 meses, la estimación de de la sobrevida global fue bastante significativa respecto a los otros estudios, ¿no? Con un 84%. Entonces, la posibilidad de supervivencia en este grupo de pacientes fue mayor a 12 meses cuando se comparó individualmente con cirugía de inicio, con el estudio, el grupo de pacientes que fue sometido a gencitabina, capecitabina, o con el grupo que fue sometido a quimioterapia, ¿no? De estos, vemos que el grupo que eh, recibió tratamiento con cirugía de inicio fueron los que mejor tasa o estimación de supervivencia global a 12 meses tuvo, por lo que concluimos que eh, entonces la quimioterapia de inicio es el tratamiento que probablemente deberíamos iniciar, ¿no? En el estudio concluyen que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en las tasas de resección entre el grupo de cirugía inmediata con el grupo de terapia neoadyuvante, ¿no? Ahí podemos ver los valores. Y sobrevida, ¿no? Con una diferencia estadísticamente significativa al año para la quimioterapia neoadyuvante de 77% comparado con la cirugía inmediata, que fue un 42%, ¿no? Esto fue estadísticamente significativo. Y entre los tratamientos de Folfirinox demostró ser el que mejor sobrevida tenía, como les estaba manifestando, con 84% y un intervalo entre 70 a 100%, ¿no? Comparado con gencitabina, capacitabina y quimioterapia, como les había manifestado. Sin embargo, no dejó de haber efectos secundarios con el uso de Folfirinos, pero que sin embargo todos fueron realmente manejables, ¿no? Y por eso que se concluye que de inicio la quimioterapia neoadyuvante debería ser considerada para este tipo de pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas borderline resecable, ¿no? Eh, Conclusiones generales de análisis de la presentación. Bueno, le decimos que el cáncer de páncreas debe tener un enfoque multidisciplinario para ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes, puesto que pueden beneficiarse de alguna manera de las armas con las que contamos para su manejo. En el caso del cáncer de páncreas borderline resecable, consideramos que el tratamiento de inicio debe ser con quimioterapia, específicamente con Folfirinox. Mm, eh,
y con un rastreaje posterior para valorar su posibilidad quirúrgica, ¿no? En cuanto a a la radioterapia y al uso de la SBRT, aún es una técnica que se usa en cáncer de páncreas por ordenadas recales. Sin embargo, su manejo o su uso no está estandarizado, ¿no? Por lo que no se cuentan con estudios clínicos que demuestren fehacientemente la eficacia de este tratamiento, ¿no? Y además esto se está viendo dificultado por las estadísticas propias de la enfermedad que no permite hacer el seguimiento respectivo de los pacientes. Bueno, eso era lo que tenía por presentarles. Muchas gracias por su atención.